Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Bueno, un poco aliviada que se fue el frío polar o el invierno intenso. El invierno intenso, sí, porque polar realmente le llamamos polar, pero no es tan polar. Es el invierno, ¿no? Es el invierno, acá es el invierno al que ya no estamos acostumbrados, a temperaturas de 1 grado bajo Como cero. Dijo Gamboa, dice eso. Ahí viene una ola polar, eso que antes llamábamos invierno. Claro, así es. No me gusta de todos modos, preferiríamos que fuera octubre, pero bueno, todavía falta. Para octubre falta todavía. Pero bueno, tenemos la poesía para pasar el invierno. Así es. Bien, y hoy tenemos a Yanina Fornaro como poeta invitada y Alberto Cisnero. El editor. El editor, exacto, con Barnacle. Acompañando a su editada, lo cual es una maravilla. Habla muy bien de Alberto, exactamente. Y de la editorial, por supuesto. Pero bueno, presentémosla, Yanina. Bueno, nació en Buenos Aires, es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, trabaja como psicoanalista, trabajó como docente también en la institución Fernando Ulloa y fue miembro del grupo Nebrija de Estudios Psicoanalíticos. Escribió artículos en distintas revistas y colaboró en el libro Borges, Nuevas Lecturas del Psicoanálisis. Escribió los libros de poesía Conjuros entre Flores y Furia, Un hogar en cualquier parte y Nadie más que vos sabrá mi nombre, que es el que fue publicado este año por Editorial Barnacle y al que nos vamos a referir hoy. Sobre ese libro dijo María José Bosone: cada poema es el contorno de un aullido escrito desde un lugar desde no se sabe cómo se sigue, con la palabra muda que aparece hasta pulverizarse y hacerse cenizas. Así la poeta intenta llegar al núcleo de la nada, donde todo gime y la lengua se acaba, y sus poemas surgen como acto frente a la ausencia para que los corazones no sean devorados. Bueno, bienvenida por tercera vez, Yanina Fornaro, a Moebius en la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Un gusto recibirte, Yanina, y como te comentaba antes de empezar el programa, como siempre lo hacemos, le pedimos al poeta que lea, en este caso entonces, de este nuevo libro, Nadie más que vos sabrá mi nombre. Te invitamos a leer. Bueno, empiezo con un epígrafe en una de los apartados del libro. El golpe de hacha nos cortó. ¿Quién destruirá la casa donde no estoy? Una grieta, un dolor, hay lenguaje. Hiroshima Mon Amour. Él le dice que debería haber muerto en Nevers. Yo, ¿debería haber muerto? Hay una lengua que se destroza. Kafka dice que el arrepentimiento se llora a sí mismo en su propio llanto. A mí me pasa con el aburrimiento. Dejamos de leernos. Ahora un ojo te aniquila en la esquina de una habitación. Una rosa rendida, rendida yo, miserias de la tierra. Quiero volver al paraíso, a la garganta herida, al ruido de las cosas. Madre, ¿no ves que estoy sufriendo? Una página en blanco, ni vos ni yo, el abismo. La dulzura de tu voz que se tiñó de mí. Ahora somos una arboleda.
Hay momentos en que es necesario reforzar verdades, alimentar a los nuestros, darles refugio hasta que pase la tormenta, invertir en gestos, caricias en la espalda, alimentar el espacio vacío para que nada nos coma. Si es verdad que el amor se nutre de su hambre, démosle de comer de sus manos, un espacio abierto a la luz, y que al llegar la noche su recuerdo nutra el rincón más lejano de su propia existencia. Entré en sus ojos con tanta rebeldía como si el océano esperara en la orilla. No encontré cómo orientarme. Me llevaba cada vez más lejos. La crueldad de ninguna palabra me acechaba por la espalda. ¿Cómo salir de ese mundo? Bueno, ¿uno más? Uno más. Primero estallaron los planetas, después yo. El llanto me deshacía. El amor debe ser eso, llegar a ese lugar donde se llora. Bien, Yanina, gracias por la lectura primero. Y después cuando leía el libro, ¿sí? Esto es una sensación que tuve, puede estar equivocada, ¿no? Es un camino de lectura. Yo notaba primero la existencia de una trama narrativa en la estructura del poemario, pero por otro lado notaba que esa trama narrativa hacía como una especie de elipse, giraba sobre sí misma, ¿sí? Y estaba repensándose, estaba siempre poniéndose en duda de alguna manera. Quería preguntarte sobre esa estructura, si es así, si más o menos la capté, si estoy errado. Sí, no está cerrado. Me parece que sí. De hecho hay un poema que creo que dice algo así como fuimos de la destrucción del mundo a su cuidado incesantemente. ¿No? Es como... Bueno, yo un poco este poemario lo pensé desde ese lugar donde se puede acabar la lengua de uno, ¿no? Como el horror de quedarse sin lengua, decía. Y en el amor hay una cosa como, ¿no? La lengua está hecha de cuerpo, digamos, y bueno, y la pulsión, digamos, el lenguaje está hecho de cuerpo, y cuando uno se mete en el amor, de alguna manera el lenguaje ahí queda un poco confundido con el otro. Entonces por ahí esos silencios, ¿no? que yo menciono como esos silencios crueles donde uno no sabe qué parte del cuerpo le quedó a uno y qué parte le quedó al otro, ¿no? Entonces algo de esa confusión entre cuerpos, entre lenguas, del amor y como esta cosa de retomar cada vez, ¿no? Hay como, bueno, como se continúa esa lengua que se está inventando con el otro, y por otro lado el silencio vuelve a quebrar algo de eso, lo cual hace que por ahí sí sea elíptico en ese sentido. Exacto, como interrupciones, ahí está, ¿no? Una especie de interrupción constante, digamos. Bueno, ahí hay otro tema interesante que vos planteás en lo que conversaste recién y que yo notaba en el libro, que es el tema del lenguaje, ¿sí? El tema del lenguaje y el tema del lenguaje tejido en esta historia de amor, y esto de llevar el lenguaje hasta, bueno, creo que un poco lo dijiste, pero llevar el lenguaje hasta su propio vacío, sí. ¿sí? O sea, hacia su propia nada, o sea, el lenguaje se pulveriza y se convierte en nada, ¿no? Sí. Tomar ese riesgo es un riesgo. Me parece, por lo menos esta idea está como, te diría, en el corazón del texto, ¿no? Sí. Se me había venido algo a la cabeza y ahora bueno, no sé, algo digo algo que pude pensar, ¿no? Como
en relación a los imposibles en esta época, ¿no? Pensaba que en otras épocas, no sé, te separaba la guerra, ¿no? Como, bueno, no quiero decir que no haya en este momento situaciones así, pero sí como en las relaciones amorosas, ¿no? Esta cosa de escribir cartas y de que, bueno, entonces tuvimos que separarnos y la distancia, nos seguimos amando a la distancia. Ahora hay una cosa como de inmediatez, me parece que hace que el imposible se haya corrido, ¿no? Entonces es más complicado cuando el otro no puede hablar ciertas cosas, porque es que, bueno, ¿por qué no podés hablar, no? Y por ahí es esto, ¿no? La impotencia de no poder entenderse con el otro. Y esta cosa de que cada uno tiene su propia escritura, ¿no? En esto que decías de quedar vacío de lenguaje, o quedar, sí, como que algo de eso quede como... se me viene otra cosa, si quieren lo digo. Sí, vos andás encadenando. No sé, pensaba en dos cosas, ¿no? Como la violencia, cuando un niño, cuando un bebé viene al mundo, ¿no? Como está la violencia del lenguaje del otro, que de alguna manera es una violencia porque nos habla, ¿no? El otro nos habla, nos dice, o sea, es el deseo del otro, el lenguaje del otro, la lengua del otro, y uno ahí se va haciendo su lugar. Y un poco en el amor pasa algo de eso, ¿no? Como que hay bueno, el otro viene con su lengua. Entonces no llegar al punto de la posesión, no creo que sea de a dos, hace que uno pueda inventar, porque yo tomo a Helen Sixous para los epígrafes. Los epígrafes de cada Sí. parte del libro, Sí. aparece Helen. Por un libro que se llama Tercer Cuerpo, ¿no? Y ella dice que hay que armar un tercer cuerpo, una lengua que sea inventada entre los dos sin ley, ¿no? Ni la de uno ni la del otro. Creo que cuando uno, no sé, lo pienso por ahí, cuando uno es más grande tiene su propia lengua ya como mucho más constituida, ¿no? Que, no sé, que un adolescente. Entonces ahí hay que armar otra cosa. Bueno, no sé, se me ocurre algo de eso, pero esa era la pregunta. Sí, Más o menos. Iba por ahí. Sí. Lo del vacío, sí. Exacto. Ya, Sixous la tomaste por lo del tercer cuerpo nada más, o es una escritora que te interesa por algunas otras ideas? No, es el primer libro, no sé si es el primer libro que leo de ella, pero sí el que recuerdo ahora en lo inmediato. Es un libro que leí mucho en el momento en el que por ahí estaba escribiendo este libro, bueno, en ese periodo de tiempo, digamos. Pero no me acuerdo qué otra cosa tiene. ¿Está enfocado a las relaciones de pareja? Sí, habla sobre Gradiva y habla sobre, porque ella, bueno, nada, toma Gradiva como para hablar de ella, pero habla de su relación con un hombre y en esta relación como que ella está muy sometida a él y entonces de pronto ella quiere seguir con él, quieren seguir juntos, pero no sabe cómo hacer para hacerse un lugar ahí. Y entonces ella hace una referencia a su madre. Ay, lo tengo anotado en algún lugar, pero no sé si lo voy a encontrar. Bueno, esto hace una referencia a su relación con la madre y dice algo así como mi madre no, a ver, dice en un momento, quereme, colocame en el mundo, ¿no? Ella refiriéndose a la madre, le dije a mi madre, ella quiere mi vida, quiere mi muerte, quiere mi cuerpo reducido al silencio, ¿no? Claro. Le pide quereme, o sea, y en un momento dice, quereme como está, porque dice, le hacía la pregunta, ¿me querés? Y ella dice, me querés me incluye, ¿no? Si bien es una pregunta dirigida al otro, le incluye también a ella como otra. Bueno, nada, esto me pareció interesante cómo
cómo se juega en esa relación de ella con este hombre, la relación, cómo hacerse un lugar ella en la madre, en la lengua materna, ¿no? Cómo hacerse otro lugar. Por eso lo tomé. Tiene muchas cosas interesantes ese libro. A mí me gustó mucho y es medio complejo. Es un libro de ensayo. ¿De ensayo? No. Es una novela. No. ¿Es una ficción? Sí, es una ficción. Yo pensé que ella utilizaba su vida como para reflexionar, pero no. No, es una ficción. Es una ficción, pero De hecho, eso toma gradiva. Pero también es un libro de pensamientos y quizás toma, digamos, algunas cosas de su propia vida. Sí. No es sí. que crea personajes ficticios. Sí, bueno, sí, hay ficción, siempre hay ficción, ¿no? Bueno, Con sí, lo que uno ficción. cuenta. Que si estás escribiendo, no sé, una aventura intergaláctica. Sí, no, la verdad que no tengo ni idea, sí, debe hablar mucho de ella, mucho, porque la verdad que es un libro bastante, habla de las particularidades de ella o de este personaje en las relaciones y en su lugar en el mundo, lo cual, sí, seguramente está comprometida. Su palabra te fue acompañando a lo largo de la composición del libro. Sí, la verdad que fue un libro que me guió bastante. Yo no sé yo no recuerdo, sí había estado leyendo mucho a Pizarnik antes de empezar, o en el durante de escribir este libro. Y yo no recuerdo si el de Sisux fue como posterior a la escritura, como que me cerró el libro, ¿no? Como que me abrochó las ideas del libro. Pero sí, fue ahí, fue en ese transcurso del armado. Bueno, eso, bueno, no sé si quieren que agregue algo más. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a pedir que leas unos poemas más. Y después vamos al intermedio, ¿te parece? Ok. Bueno. Hay que dejar crecer la lengua durante 15 días. Sisux. Yo solo me enamoré de alguien que se asomó a la ventana cuando me vio llorar. No pude resistir el error. Late, corazón late, y sin remedio no encuentra el pulso de las horas. Nadie nunca nadie ardió al modo en el que nadie nunca nadie espera. Y si nos cruzamos en la espera y en la espera ya no hay nadie, estamos dormidos, aferrados uno al otro, hablándonos de amor. Me siento perdida en un arrullo al que no sé cómo entré. Tus manos se deslizaron lejos y volví a creer en el amor. ¿Cuántas vidas se necesitan para permanecer? ¿Cuántas para apropiarse de la tormenta? Permanecí abierta a las rosas que te clavan una palabra en el centro de la cabeza y en un adiós que mortifica a los amantes. Vuelco el vaso de agua sobre la mesa y las hojas escritas se vuelven savia, sal para otras tintas. Escrito en la arena, el adiós no tiene límites. Tantos mares saben de adioses como ríos de traer de vuelta el aún no que espera. Ganamos la batalla de la desaparición. Aún tenemos otro final, abierto y continuo. Nos encontramos ahora en las esferas más bajas del universo. Me das la mano y yo no sé si puedo permanecer abierta a tu confianza. Clamo, grito y el hombre se vuelve hombre por lo inoportuno del lenguaje. Una línea de sal, un mensaje a destiempo. Los roedores vienen a comerme las raíces. Nada espera en el portal de los nuevos tiempos. Ya no pienso en vos como antes.
no te pienso abierto a una verdad. Me desespera la luna llena, intento con un grito y mi saliva borrar tu cálido mensaje. Muy bien, Janina, muchísimas gracias. Y ahora, después de esta lectura, vamos al intermedio. Y bueno, ¿qué tenemos en el intermedio, además de un poco de música de jazz? María Krill va a leer sus propios poemas. Ah, mira, María. Le mandamos un cálido abrazo. Esperemos a María. que haya logrado. Ojalá nos esté enganchar el escuchando. link. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a María Krill. Y por otro lado, luego de este intermedio, seguimos charlando con Janina Fornaro sobre el libro Nadie más que vos sabrá mi nombre. Bueno, vamos al intermedio y por supuesto también vamos a hablar con Alberto Cisnero un poquito al volver. Adelante, Carlos. Hola, soy María Krill y les voy a leer un poema de mi autoría. Ojos dormidos. Tener los ojos abiertos también es estar dormido. A esta hora, cuando la luz recoge cosas que olvidaste, inmune tu corazón me atás con cintas rojas. Preguntas por mí, que estoy a tu lado. ¿Qué tormenta desata los choques de las letras en mis venas? Amanecer incompleto, con extrañeza al verme, al entregarme los colores del cielo. Yo te busqué y vi todas tus palabras cuando se incendiaban y dejaban una estela de polvo, brillante y pesado, a la espera a que me pusieras un nombre. Pero los ojos se cierran y no estás dormido, trampas para tu gerente y el dolor que sabe matarme de pronto. Dejaste la noche poderosa, los pájaros ocultos debajo del silencio, tocar tus pies, la fría tierra donde se hunde tu camino. Y ahí estás, comenzando a quitarte la ropa, una caricia fugaz es más fuerte que el viento. Pero poco tiempo me diste, cae el agua dentro de tus ojos y nada se ve cuando el olvido llora.
bien, y seguimos aquí conversando con Janina Fornaro. Vos, Lidia, querías hacerle una pregunta. Claro, mis pequeñas curiosidades, ¿sí? Uno de los poemas que Janina ya leyó se refiere a la película Hiroshima Mon Amour y al momento en que él le dice a ella que debería haber muerto en Nevers, y ella se pregunta si, yo lírico se pregunta si debería haber muerto. Entonces yo le preguntaba cuál era su Nevers, porque es el lugar donde uno perdió algo, digamos, porque la chica esta perdió la cordura, perdió el respeto social, ¿sí? Bueno, si hay algo, lo que me encanta de esa película es un diálogo que tienen ellos en un momento en el que ella le dice: ¿por qué tomás esa historia? ¿Por qué retomás tanto esa historia mía en Nevers? Y entonces él le contesta algo así como... como, no me acuerdo, pero primero le dice algo como, es porque ahí todavía estaba, como que era pura todavía, como que todavía no había vivido tantas cosas, no sé qué, y ella le dice que no le cree, y él le dice, sin esa experiencia yo no me hubiera enamorado de vos, o no estaría con vos. Y después, en una de las peleas, porque él quiere que ella se quede ahí con él, ella le dice que no, y él le dice: deberías haber muerto en Nevers, ¿no? Que es en ese lugar donde ella tiene un amante y lo matan a él, y ella ahí se vuelve loca, empieza a sufrir, ¿no? Porque estaba enamorada de este hombre. Pero está buena la pregunta también por la pérdida, ¿no? Me parece que para ella ahí es una pérdida importante. Ella algo la vincula muy fuertemente a este hombre, y es como, me parece que es como, no sé, voy a ensayar decir algo, porque la verdad que no sé mucho, ¿no? Qué significa ahí para ella, pero sí que le marca un quiebre en su vida, y no es ese deseo que uno, o sea, como si fuese que es el gran amor esperado de uno, ¿no? Claro. Que cuando cuando se complica, cuando pasa algo, digamos, sí, es un quiebre para la subjetividad, para el deseo, el momento en que algo cambia. Sí. Claro. Después hay muchas palabras relacionadas con la tristeza, ¿no? Tristeza, nostalgia, desposeída. Y en un momento decís, el amor debe ser eso, llegar a ese lugar donde se llora. Sí. Entonces yo me preguntaba ahí cómo todo el tiempo hay un movimiento que tiene que ver con el amor, con la relación de amor, y con que eso inevitablemente en algún momento se va a terminar, porque incluso si una pareja no se separa, por el hecho de que difícilmente mueran juntos, eso puede ocurrir, no sé, en algún accidente o algo por el estilo, pero generalmente no ocurren las muertes simultáneas. O sea, en ese momento siempre hay un lugar donde se llora, pero da lugar a pensar, ¿estamos hablando acá de la relación de pareja o estamos hablando de una cosa más existencial? Claro. Sí, porque yo llegar a ese lugar... mortalidad. ¿Cómo? A nuestra mortalidad. Claro. Yo creo que llegar a ese lugar donde se llora lo pensé más como una emoción, ¿no? Pero como algo más de la infancia. Como... Sí, no sé, ese lugar del llanto más, infantil,
pensaba, no como... El que decías refiriéndote a Sisu, mamá, quereme. Claro. Dame un lugar. Qué bueno, sí, puede ser. Pero me parece que es un resto que siempre tenemos, ¿no? Como no, que es algo un poco estructural, ese llanto de necesitar al otro, ¿no? Bueno, no sé. Algo que nos pasa a los humanos. Claro. Como una especie de pérdida también, ¿no? Sí. Casi constitutiva. Exacto, sí. Sí, porque me parece que este libro, o creo que habla mucho, no sé, ahora pensaba como mucho del duelo, ¿no? Y del duelo de la separación, que digamos desde el vamos o desde el inicio, ¿no? La separación siempre es complicada. Primero la separación con la madre, padre, con quienes hicieron ahí de otro, y después las separaciones siempre son complicadas, tienen como... Es más fácil cuando cuando es más gradual, ¿no? Me parece que las separaciones tienen que ser graduales por una cuestión de que el cuerpo está comprometido ahí. Y hoy está más complicado eso, no hablo quizás el libro refleja un poco también algo actual, ¿no? Porque hay algo de eso que se escucha bastante. De todos modos, en un momento cuando va avanzando sale de ese lugar de la tristeza, que predomina un poco más yo dije la sensatez y tu poema dice la cordura. Sí. Que curiosamente llegaste hasta antes de ese poema. Yo ese poema me he puesto... Volvió la sensatez. Claro. Cuando salís del tema del dolor y de la pérdida, y como dice, gracias por mostrarme tu universo. Sí. Hay un agradecimiento, y después dice, nadie resplandece en esta cordura. Bueno, quizás la cordura no sea tan resplandeciente ni tan interesante, pero como que hay un encuentro con un equilibrio que también, quiero decir, como salgamos de Nevers, no podemos estar todo el tiempo, mamá, quereme. Claro. Mira qué lindo lo que decís, Lidia. No, yo... Qué linda tu lectura. Bueno. Es lindo. Lo de la cordura pensaba. Nada, creo que hay que estar un poco, que uno tiene que estar un poco loco para estar con otro, ¿no? Como no se puede estar tan cuerdo, digamos, o hay algo que uno no sabe muy bien de qué se enamora del otro, ¿no? Y en ese punto es un poco loco, me parece. No sé. Está bien, sí, ahí hay como una especie de cordura en ese poema que lees, y de equilibrio. Me parece que es como una especie de salir a flote, un poco a flote. Bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle un poquito la palabra a Alberto, que está acá. Yo primero digo algo del libro de Yanina y después hable de la editorial. No, vamos porque la puso ahí a Majo Bozón y siempre no dijo nada él esta vez. Vamos a ver. Él había escrito algo, pero no sé qué. Siempre los autores a veces consideran poco y... Alcanzale un micrófono, Alberto, por favor. ¿Cómo? No. Es poco lo que escribe el editor y traen otros textos. Está sin micrófono. Tú, bueno, es fuerte, no sé. Ahí está. Bueno, primero gracias por la invitación. A los autores de Barnacle que ustedes leen y traen para entrevistarlos. La difusión que hace constante también de la poesía argentina, que algo que hay que destacar siempre, el espacio plural, federal que tienen, que yo se los agradezco realmente, como lector de poesía y como también editor. Y aparte leen los libros, lo cual es lo más divertido. Claro. Así que cuando recibí el libro de Yanina, pensé una serie de cosas. Primero que el amor siempre es algo tan grande que nos hace equivocar en un punto, quiero decir, nos lleva a lugares impensados,
Después también el libro, todo el recorrido del libro, las diferentes partes, es como, bueno, un poco de lo que estamos hablando recién, o que decías vos, Lidia o Janina, que es verdad. Cuando se acaba la imaginación, yo creo que también se acaba parte del enamoramiento. Hay que tener mucha imaginación para enamorarse. Y creo que ese no saber forma parte de cómo uno lo va rellenando con imaginación, ¿no? Y un poco la reflexión del libro, al menos creo que iba por ese lado, ¿no? Después es como tratar de desentrañar en esos diálogos, que en realidad es el diálogo con un espejo. Lo que pasa es que cuando estás enamorado, el espejo te responde. Y cuando ya no, bueno, pasas a decir, bueno, fuimos sentimentales en un punto. Creo que el libro retrata bien ese esquema. Está muy logrado, hay poemas muy contundentes. La forma económica con la que lo construyó Janina también favorece también a cierto impacto. Y después están jugadas toda una serie de ideas respecto del amor y el desamor, que son muy interesantes para el lector, creo yo, ¿no? que pueda leer estas páginas. Así que es un libro que salió hace pocos meses, así que tiene poco recorrido todavía, y bueno, está esperando a sus lectores. Y me alegro que les haya gustado a ustedes, y también las lecturas que se han hecho acá, que siempre son amplificadoras, ¿no? De los textos. ¿Está en las librerías? Está en las librerías de Barnaclo o por la propia página de la editorial, y forma parte de los primeros libros del tercer plan quinquenal de la editorial, del primer semestre. Y visualmente es muy atractivo. Exacto, es lindo por afuera y también el contenido también. Contabas también algo muy interesante sobre la tapa, ¿no? Este pintor. Ah, sí, un pintor inglés, Stanley Spencer, sí, que en varias tapas de Barnacle debemos gratitud a Spencer. Sí, ha quedado bonito. Que hacía diseños florales hasta que comenzó a ver escenas de la Biblia en su propio pueblo y las pintó. Exacto, cosa que le pasa a todo el mundo. A los pintores les pasará, supongo. ¿Algo en la agenda de Barnacle para estos días? Bueno, sábado hay un evento. Ya que casualmente me lo preguntás, acabamos de lanzar el segundo semestre de Barnacle con 17 títulos, pura dinamita, para acompañar bien noblemente los títulos del primer semestre. Tenemos dos libros de Jorge Aulicino, uno de poemas y la obra crítica de Aulicino, un pequeño ladrillo de 476 páginas. Alicia Silva Rey, que saca Moleskine, Mirta Lucía Maquianich, una autora de Córdoba, que saca un libro interesante que se llama Saereanas, hace una glosa sobre la obra de Saer, su experiencia de lectora, pero bajo la forma de poemas. Fabián Herrero, que saca también su tercer libro con Barnacle, Pedro Donangelo, primerizo, también gran difusor de la poesía argentina, Alejandra Maggio, Lucas Peralta, que saca Cenizar, Raúl Cristian Aguirre, Diego Colomba, Dora Pantimagli, Pablo Inver, Ana Arzumagnani y Román Caraciolo, que saca una obra de teatro, Luis Benítez, una antología esencial, Fernando Molle saca un libro, una edición homenaje de su primer libro, 30 años, con el prólogo, entonces el mismo prólogo de Leónidas Lamborghini, así que también es un libro que estamos esperando difundir. Emiliana Farinas, una autora primeriza, y Suray Traba también es otra autora primeriza de Barnacle, así que estamos contentos de continuar con las talas de árboles en el medio del frío bipolar de Buenos Aires. El frío bipolar. Sí, es cierto que es bipolar, porque dicen que la semana que viene va a ser como 20 grados, o sea. Ay, Dios. Es una temperatura bipolar. También quiero destacar que hemos hecho llegar a la locutora nueces de la nuez mágica proveniente de Inchilín, Córdoba. La nuez mágica la pueden buscar en Instagram, y ya darás tu comentario preciso luego de la cata de... Le voy a tener que escribir un poema. Tendremos un ya dirás espacio. si son recomendables o no. Sí, de cuando entrevistamos al poeta Daniel Vaca Narvaja, él me contó nos contó Exacto. que cultivaba nueces, nos contó algo del procedimiento, vimos las fotos en Instagram, y ahora me ha enviado unas nueces para que pueda hacer una cata de los Ha sido una gestión de Barnacle con la que lleva adelante, la persona que lleva adelante la nuez mágica. La nuez mágica. Exacto, sí. Muy bien. Muy bien. Antes de que termine el programa, probablemente tengas alguna invitación para alguna... Hay una banda que toca, seguro. Pero eso Yo lo dije, dejamos Alberto tiene que venir para dentro de un para ratito. invitar
¿La banda es de Merlina o de Vega? No te me enojes, sí, de Merlina. De Merlina. Bien, No te me enojes. Live me en el encanta conurbano el fin de semana, ya hablamos. Bueno, creo que la lectura había llegado más o menos a más de la mitad, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más de poesía y después vamos a seguir charlando con Poder Janina. decir y todo eso no los habías leído, me parece. ¿Cuál es? ¿Dónde habías terminado? Habías terminado en borrar tu cálido mensaje, después empieza gracias por mostrarme tu universo, después casi todo eso no los leí. Bueno, ahora me perdí un poco, pero... Antes del apartado, son los últimos antes del apartado que se llama Apartado de una historia de amor. Bueno, leo estos, los últimos, decís. A ver. Sí, porque después hay una parte que es casi prosa. Acá está. Sí. Gracias por mostrarme tu universo. ¿Ese? Ese, de ahí. ¿Quién ratificará los dones de lo abierto? La sombra que quedó sin destino. Diversifico los ponientes. Nadie resplandece en esta cordura. Como pájaros en el viento, inventemos un nuevo lenguaje. Casi sale de vos lo más sagrado. Temo por tu permanencia, también por la mía. Temo al choque de los cuerpos. Santificado sea tu nombre, abrir la pendiente hacia la nada y que el grito sea resplandor en la montaña. Desarrollé un modo de hacerte el amor pequeño pero cargado de intensidades. ¿Dónde estarás cuando me derrumbe una tormenta? Poder decir nadie tiene la esperanza eterna ni el ruego de los pájaros, que la noche está estrellada y huelo perfumes de otros pueblos. Poder decir adiós con la garganta abierta al sacrificio. Poder decir de mí algo, como que perseguirte es una batalla que lamento. Puedo decir vuelo, pájaro, llovizna, azul y cielo, pero cuando digo tu nombre con tanta tristeza, le ruego a la lluvia que se lo lleve. Estamos desahuciados, locos, envenenados, caminamos con furia por no saber quién es quién, cuáles sus regiones más frágiles. Creemos hacer el bien mezquinamente, somos fugaces y esa condición en la tierra es suficiente para permanecer abierto, a la herida abierto, a la nada abierto, a la muerte. Llevo el poema, lo desabrocho, le hago comer los restos de la noche anterior, lo muerdo con dulzura, rompo el cristal de su voz, recuerdo cada noche cómo cantarle al olvido. Piso entre culebras la conversación de ayer. Pregunto a mis cicatrices, cielos humillantes, rocío, gotas de sudor. ¿Qué puedo decir de la tristeza? ¿Qué puedo decirte del espacio que dejaste entre nosotros? ¿Qué puedo decirte de lo que nos mueve? Hoy dejé de llorar. Ayer las lejanas hierbas y las flores se burlaban de mí. Pobre niña de los ojos negros, ¿qué harán con tu ropa, con tus labios, con tu llanto? ¿Quién besará tus ojos cansados? Ayer la que fui y la que soy empuñaban golondrinas. Las oí cantar bajo la lluvia en pleno invierno. Quisiera preguntarte qué hay de mí, si me viste caminando por la calle. ¿Podré volver a cantar en tierra desconocida? En tierra desconocida, ¿podré volver a cantar? ¿Dónde habitarán nuestros muertos? ¿Quién seré después de la lluvia? ¿Quiénes somos cuando olvidamos? Sabes que cuando leí el libro
una sensación que también tuve, además de la que hablamos antes, es la sensación del tiempo del amar o el tiempo del amor, ¿sí? Que es un tiempo distinto, ¿sí? Y que escuchándote ahora en la lectura se me vino nuevamente esto de que el pasado, el presente y el futuro es como que juegan de otra manera. Bueno, sobre eso te quería preguntar. Esto de quién seré, quién fui, ¿sí? Sí. Sí, pienso que por ahí más que en el amor, en el duelo, ¿no? Porque en el amor me parece que está velado eso, como que a uno no le importa mucho quién es, ¿no? Como, bien, quiero decir en el sentido de que está dado eso, uno sigue, pero me parece que en el duelo hay algo de que se vuelven a restablecer algunos tiempos, ¿no? Y uno ahí sí se pregunta, o por ahí ante la pérdida algo se empieza a reacomodar y uno no sabe muy bien cómo, ¿no? Porque por ahí aparece también algo de la muerte, pienso, ¿no? Y en ese sentido, entonces, los tiempos como son distintos, digo, tienen otra, no sé, otra consistencia, no sé cómo decirlo, pero se arma más ese pasado, presente, futuro, ¿no? Claro. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Pero me parece que es más en el duelo que en el amor, que en el momento del amor, digo. Pienso, no sé qué pensás, pero... Claro, bueno, sí, casualmente, en parte el libro navega un poco en ese duelo, está navegando en las aguas de ese duelo y esa sensación de entramado de tiempo, de tristeza. De tristeza se da ahí y ese tiempo erróneo, ese tiempo confuso, ¿no? Ahora me haces pensar como, no, es como, bueno, con qué me quedo, como que quizás lo que aparece, se desprende del libro y de esto que decís, Gerardo, como con qué me quedo, ¿no? Con qué no, qué quedó de esto. O quién soy yo frente a esto. También, me parece que también como se restablecen las preguntas por uno, por el otro, y qué queda de mi lado, qué queda del otro lado, ¿no? ¿Cómo se restablece algo de eso? Y bueno, y creo que... Como dice mi amiga Eugenia, si no nos enamoramos, ¿de qué vamos a escribir? Sí. Eugenia Stracal, ¿nos leerías antes de terminar el último poema del libro? Yo lo escribí, lo marqué de otro color. Después de un texto que es casi prosa, digamos, sí, aparece un pequeño poema que es muy bonito. No cierra nada, pero es lindo. Sí. Una historia de amor. Él le propone escribir un poema entre los dos. Las azucenas se escuecen en los cuerpos, tu amor de primavera, escuecen en sus párpados mojados. Amanecí buscando lo perdido. No son memorias ni serán recuerdos, solo el hoy apasionado. Nadie entenderá nuestro rostro detrás del diluvio. Todo para esa historia era tarde. Ella le pidió reparar el daño. Para él no había nada que reparar. Ella podía estar en esa escena y hacer una demanda de amor. Él le trajo una flor. Ella creyó que no había escena más perfecta. Él le volvió a gritar y ella dejó de quererlo. Alarma. El mundo ha huido detrás de él y así mis cicatrices. Todo lo alterado en esta noche, en este invierno, sobrevivirá en este resto que cojea. Nadie más que vos sabrá quién fui, nadie más que vos sabrá mi nombre.
¿Se le puede llamar cuerpo a esto que queda? Un pasado, un presente, y yo me deshago de infancia. Con el cielo o el mar en la cabeza voy a hacer de mis pensamientos un océano. 2 idiomas y una negativa. No comerás mi lenguaje. Un absurdo ruido de besos. Un amor nacido de grieta rústica donde se difiere. Nieva en la pradera y cerca de la tierra nadie pregunta por él. No es un peregrino, es un pájaro azul que partió de golpe en la tormenta. Acallado por las luces de un relámpago, más desdichado que las luciérnagas que solo pueden verse cuando es de noche, solo, como en la peor de las tempestades, se conmisera a sí mismo y se da un apretón de manos lamentándose. Su propio clan se lo ha comido. Yo me enamoré del aire, me enamoré del aire, me enamoré de vos. Venías, como parecen venir los vientos cuando intento respirar. Te olía y todo en vos me susurraba poemas de la infancia. Muchísimas gracias, Yanina. Un gusto tenerte esta noche de invitada. Gracias a ustedes. Que haya leído tanto. Claro. Sí. La idea es esa, ¿no? En la medida de lo posible, poder compartir lo más posible de la poesía y del libro, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Y también a Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Quiero decir algo. Gracias a ustedes por sostener este espacio. Me parece como buenísimo que a la noche uno pueda escuchar poesía y que en estas épocas tan complicadas, que se escuche otra voz. Muchísimas gracias. Sí, eso es un poco, lo hacemos porque nos gusta mucho la poesía, sí, y por poder compartirla, ¿no? ¿Dónde es que va a tocar la banda? No te me enojes, incipiente banda del Under. Salió una nota en la Billboard, la última Billboard de Argentina. Toca esta vez en el conurbano, en Berazategui, en la 5ª edición del Gordo Fest. Eso es en calle 13, número 5228. No te me enojes. Muy bien. Lo mejor del Under. Muy bien. Perfecto. Y bueno, agradezco también a Lidia, a Carlos. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Muy bien. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta